Si la inflación aumenta, entonces llega el Banco de la República, donde tiene una tasa de interés actualmente para Colombia del 9,25%, decide no bajar la tasa de interés. De hecho, puede aumentarla para poder combatir esa inflación. ¿Qué significa eso en nuestro día a día? Los que tenemos un crédito, los intereses que pagamos por el crédito se van a aumentar. Hola, bienvenido y bienvenida a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a crecer ventas porque te mostramos dónde están las oportunidades comerciales y a no materializar costos o a disminuirlos porque te presentamos dónde están las alertas y los riesgos. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo queremos alertarlos del incremento que van a haber en costos en las empresas en diversos sectores debido al regalo envenenado de haber decidido aumentar un salario mínimo al 23%. A ver, ¿por qué decimos que es un regalo envenenado? Suena muy lindo decir que los salarios se van a aumentar a una tasa del 23%. En la realidad, eso es mentira. ¿Por qué? Si ustedes miran el 2024, el 44% de las personas ocupadas están ganándose un salario mínimo o menos. Resulta que en el 2025, cuando el salario mínimo aumentó al 9,5%, muy por debajo de la arbitrariedad de aumentar un salario del 23%, en ese 2025 ya era el 49% de las personas que ganaba un mínimo o menos de un mínimo. Escuchen bien, pasamos de un 44% en el 2024 a un 49% con un aumento del 9,5%. ¿Qué va a pasar entonces con un aumento del 23%? Pues incluso eso era tan arbitrario que el mismo gobierno, en palabras del ministro Armando Benedetti, dijo que el salario mínimo para el 2026 debería aumentar un 11%. Las centrales obreras se sentaron en la mesa de discusión proponiendo un 16%. Pues ¿por qué se decide un 23%? ¿Y qué va a pasar entonces con las empresas? ¿Tienen o no tienen capacidad de aumentar ese salario mínimo del 23%? Cuando uno piensa en las empresas, se considera que en Colombia las empresas son Bavaria, Terpel, Ecopetrol, el Grupo Bancolombia, Banco de Bogotá, el Almacenes Éxito, D1. Resulta que esas empresas que vemos en los medios de comunicación, que es norte y faro para muchos empresarios, un norte a seguir, resulta que esas empresas no llegan ni a ser el 5% de la economía colombiana. El 95% de la economía colombiana son microempresas. Son los talleres que reparan carros, son las ferreterías, son los almacenes, son las peluquerías, son las tiendas de barrio, son los talleres de confección. Ese es el aparato empresarial de nuestro país. Entonces, ese aparato empresarial del que les hablo tiene capacidad de aumentar salarios a una tasa del 23%. Bueno, esta decisión ya ocurrió, ya la tomó el liderazgo gubernamental que tenemos actualmente, pues entonces tenemos que ocuparnos. ¿Cómo nos ocupamos en Sectorial? Pues nuestra expertise es poder procesar, analizar datos para mostrarles a ustedes dónde van a ocurrir cosas buenas y dónde van a ocurrir cosas negativas y poder tener ruta empresarial en sus organizaciones. De hecho, recientemente sacamos un libro que se llama Hoja de Ruta Empresarial. En www.sectorial.co lo pueden adquirir. Y con todo esto, pues entonces hicimos un análisis para poder entender cuál iba a ser el efecto en las empresas dependiendo de los sectores donde participan. Ese estudio nos arrojó, lo tomamos para 13 sectores, que el aumento de costos va a estar entre un 6 hasta un 19%. Si ustedes quieren profundizar en un sector en particular, ingresan a www.sectorial.co y en la parte superior van a encontrar un botón que se llama sectores y ahí pueden analizar diversos contenidos asociados mucho más aterrizado probablemente al sector donde ustedes participan. ¿Cómo hicimos esta estimación para poder llegar a decir que los costos o los efectos por salario mínimo van a llevar a aumento en costos en las empresas de un 6 a un 19%? Pues nos fuimos por sector, de esos 13 sectores que priorizamos. Miramos primero cuál es la cantidad de puestos de trabajo que existen en ese sector. De esos puestos de trabajo, ¿a cuántas personas les pagan un mínimo o menos de un mínimo? ¿Cómo es la estructura de costos dentro de la empresa, dentro de ese sector? O sea, no es lo mismo hablar de una empresa intensiva en mano de obra a otra completamente tecnificada. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una empresa que contrata formal a empresas que contratan de manera informal.
Les pongo un ejemplo. En los restaurantes. Los restaurantes de nuestro país emplean a 1,4 millones de personas. De ese volumen de personas, el 85% gana un mínimo o menos de un mínimo. La estructura de costos de un restaurante, el personal es un 40%, el 60% están los insumos para la preparación de los platos, hay un gasto también importante asociado al arriendo, otros asociados a la parte de administración. Entonces, con esos datos, cuando miramos salario mínimo del 23%, lleva a que los costos de un restaurante, si contrata de manera formal, aumentan más o menos un 12%. Pero resulta que en los restaurantes, el 14% de las personas, entre 14 y 18% se contrata de manera informal. Es decir, que no hay un contrato, no se paga prestaciones sociales. Entonces, incluso el efecto de salario mínimo te genera una barrera con una especie de techo de cristal donde menos personas se contratan de manera formal. Como menos personas se contratan de manera formal, entonces el aumento del 23%, la persona no recibe ese ingreso, pues la empresa tampoco paga ese nivel. Entonces el efecto realmente en los costos de los restaurantes en el promedio de nuestro país no es el 12%, sino que termina siendo el 7%. Cuando miras un sector como la salud, piensas en las clínicas. En las clínicas el 43%, 44% de las personas gana un mínimo o menos de un mínimo. En las clínicas, los costos asociados a personal es el 60% de la estructura. Y ese sector tiene un alto nivel de formalidad. El 94% de las personas tienen un contrato, se le pagan las prestaciones sociales. Entonces, en las clínicas, el efecto de aumento de costos por salario mínimo es del 12,4%. ¿Qué ocurre entonces con todos estos elementos? Luego nos fuimos pues a esos 13 sectores y nos dio que el aumento va entre un 6 a un 19%. Entonces, ¿qué va a ocurrir luego con las empresas frente a esa estructura de costos? Pues unos van a aumentar el precio, ¿sí? Entonces los precios de ventas incrementan entre ese 6 o ese 19%, y cuando los precios de ventas se aumentan, entonces cuando nosotros vamos a comprar cosas, vamos a encontrar que están más caras, y cuando están más caras, pues van a haber cosas que no vamos a poder comprar, nuestra capacidad de ahorro se limita, nuestra capacidad de pagar una educación se limita, pagar las cuotas de un crédito se limitan, o el arriendo, muchos elementos terminan siendo limitados. Ahí está el veneno del salario mínimo aumentado al 23%. Eso que les acabo de decir se traduce en inflación. La inflación te aumenta. Si la inflación aumenta, entonces llega el Banco de la República, donde tiene una tasa de interés actualmente para Colombia del 9,25%, decide no bajar la tasa de interés. De hecho, puede aumentarla para poder combatir esa inflación. ¿Qué significa eso en nuestro día a día? Los que tenemos un crédito, los intereses que pagamos por el crédito se van a aumentar. Los que queríamos tener un nuevo crédito este año para materializar algún sueño que tengamos a partir de la financiación, pues lo vamos a pensar dos veces. Entonces uno empieza a desplazar como esos sueños a través de la financiación. Otro veneno de ese salario mínimo aumentado al 23%. Tercer aspecto, ¿qué pasa si las empresas no deciden aumentar los precios? Pues van a empezar a analizar la estructura interna de su personal y pueden hacer despidos. Y si hay despidos, los niveles de desempleo te aumentan. Si no despiden, van a analizar cómo no pagar el factor prestacional en Colombia, que es bastante alto, cómo no pagar la pensión, la salud, todos los componentes prestacionales. Cuando no se paga eso, es que las personas empiezan a ser contratadas de manera informal. Y las tasas de informalidad en Colombia, que son bastante altas, son del 55%, no te disminuyen, incluso te aumentan. Al final, eso es todo el veneno que tiene haber aumentado un salario mínimo a una tasa del 23%. Con esa información, entonces, luego lo que hicimos fue actualizar nuestras proyecciones macroeconómicas para el 2026. Habíamos hecho proyecciones en octubre del 2025 y con las decisiones del gobierno frente a este tema de salario mínimo, pues nos cambiaron para el 2026. Ustedes pueden ingresar a www.sectorial.co, hay un botón que se llama productos y ahí están las proyecciones macroeconómicas si se desean suscribir a ellas. ¿Qué nos arrojaron para este 2026? Crecimiento económico 2,1%, muy bajito, pues eso es la media de la región.
Inflación, 6,5%. Tasa de interés de intervención, 11%. Niveles asociados a desempleo, 10,6%. Con todos estos datos, la invitación es llévenlo a su mesa de trabajo, a los análisis que realizan en las diversas organizaciones o los temas que tienen como trabajos independientes para darle ruta norte a sus organizaciones en este 2026. Les doy las gracias por haberme acompañado en este capítulo. Si a ustedes les interesa todos los elementos que tienen que ver con el entorno y cómo los va a afectar favorable o desfavorablemente a la organización en la que participan, manténganse conectados con nuestras redes sociales. Ahí compartimos constantemente contenido exclusivo y los invito al próximo capítulo el viernes. Muchas gracias.